La rutina. La rutina estaba definida desde hacía tiempo y se repetía casi sin variaciones, al punto de volverse invisible para quienes la observaban desde fuera y con el tiempo también para quien la vivía. Los horarios coincidían día tras día, los trayectos eran previsibles y los registros disponibles describen una secuencia cotidiana que no llamaba la atención de nadie, porque no había razones para hacerlo. No hubo discusiones previas, ni señales de alarma registradas, ni cambios repentinos que rompieran la inercia de lo habitual. La normalidad quedó asentada como un hecho estable, y nadie cuestionó eso. Con el paso de las semanas, esa rutina empezó a dejar huellas en los registros, aunque en ese momento nadie las interpretó como tales. Entradas y salidas que se repetían, horarios que se mantenían constantes, recorridos que seguían el mismo orden con pequeñas variaciones que no alteraban el conjunto. Una conversación corta, un acuerdo menor, un gesto cotidiano que no exigía interpretación ni despertaba sospechas. No hubo despedidas, ni frases ambiguas, ni urgencias implícitas que invitaran a releer ese momento más tarde. Después de ese contacto, los registros continúan. La persona, no. Cuando se reportó la ausencia, surgió el primer problema real. No había un quiebre visible que permitiera fijar un momento exacto de inicio. No existía una escena clara, ni un punto físico donde detenerse, ni señales evidentes que indicaran cuándo la normalidad había dejado de serlo. Los espacios estaban en orden, los objetos personales seguían ahí, y no se registraron indicios de forcejeo ni alteraciones visibles. Todo parecía intacto, excepto la presencia humana. Sin una escena inicial, cada intento de reconstrucción dependía de fragmentos incompletos y recuerdos que comenzaban a variar con el paso del tiempo. Algunos horarios se ajustaron, ciertas secuencias se reinterpretaron y detalles que parecían firmes dejaron de serlo sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que cambiaron. La ausencia de un punto de quiebre no solo dificultaba la investigación, exponía una vulnerabilidad más profunda. Si no hay inicio claro, no hay frontera entre lo normal y lo peligroso. En retrospectiva, algunos elementos pudieron haber sido relevantes si se los hubiera leído en conjunto. Una repetición, una coincidencia, un cruce que nunca se hizo. Pero en ese momento, nadie los señaló ni los conectó, porque cada sistema funcionaba por separado y cada persona seguía con su propia rutina. La normalidad continuó alrededor de una ausencia que todavía no se entendía como tal. No hubo un momento colectivo de alarma. No hubo una reacción sincronizada. Cada persona asumió que alguien más tenía la información completa. Cada área pensó que otra estaba observando. La ausencia no fue ignorada, fue distribuida. Y cuando algo se reparte entre muchos, rara vez se asume como responsabilidad de alguien. Los días siguientes no trajeron respuestas, trajeron ajustes. Se modificaron horarios, se cancelaron citas futuras, se reorganizaron compromisos como si la ausencia fuera temporal. El tiempo avanzó sin fricción, sin resistencia. Y en ese avance silencioso, la posibilidad de una reacción temprana empezó a diluirse sin que nadie lo advirtiera. Los sistemas siguieron acumulando datos, entradas, salidas, cruces. Pero ningún registro estaba diseñado para preguntar por qué, solo para confirmar que algo ocurrió. No hubo una alerta automática, no hubo un umbral superado, porque todo lo que estaba ocurriendo ya había ocurrido antes. Con el paso del tiempo, los recuerdos comenzaron a cambiar de forma. No por intención, por adaptación. Lo que al principio era certeza se volvió aproximación. Lo que parecía fijo empezó a admitir excepciones. La memoria no se quebró, se suavizó. Y en esa suavización, la línea entre lo recordado y lo asumido empezó a desdibujarse. En algún punto, la ausencia dejó de ser un evento.
pasó a ser una condición. Ya no se preguntaba qué había pasado, sino cómo seguir. Los espacios vacíos se integraron al paisaje. Las rutinas se cerraron alrededor de ellos. La falta dejó de generar incomodidad. Y cuando eso ocurre, el riesgo ya no es lo que falta, sino lo que se acepta. Había una pregunta que nunca se hizo en voz alta, no porque fuera difícil, sino porque era incómoda. ¿En qué momento la normalidad dejó de proteger? Nadie pudo señalarlo, porque no hubo ruido, no hubo ruptura, solo continuidad. La rutina no causó la ausencia, pero la sostuvo. Le dio espacio, le dio tiempo, le dio invisibilidad. Y cuando todo funciona sin fallas visibles, nadie sospecha que ese mismo funcionamiento puede ser suficiente para que algo desaparezca sin dejar rastro inmediato.